Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy nuevamente en la sexta sesión del conversatorio que lleva Atelca todos los jueves en este horario de 4 a 5:30 p.m. Estamos saludando a todos los trabajadores de ETV, a los pensionados y afiliados a nuestra Asociación Nacional de Técnico en Telefonía y Comunicaciones Afines, Atelca, a todos los que nos acompañan por nuestros medios audiovisuales, por el Facebook Comunicaciones Atelca que estamos transmitiendo en estos momentos, por el Facebook ETV Nuestra, por el Twitter ETV Nuestra, y a todos aquellos que nos vienen acompañando todos los jueves. Bienvenidos nuevamente el día de hoy. Hoy tenemos en la mesa a los compañeros de Junta Directiva, Ricardo Ochoa, secretario general. Tenemos a nuestra compañera Joana Sarmiento, la fiscal de la asociación. Quien le habla, Camilo Nieto, presidente, y la invitada muy especial para el día de hoy, quien nos va a acompañar, la doctora Liz Rosso Silva, que es abogada tallerista de la Casa de la Mujer de Suba, coordinadora del Nodo de Paz y Derechos Humanos de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombia, y vamos a llevar el tema, el taller, vamos a hacer un pequeño taller, y es mecanismos constitucionales de protección a los derechos fundamentales. Ese es nuestro tema del día de hoy. Espero que sea de su agrado y que les pueda servir de aquí en adelante para cualquier tarea que puedan llevar en su vida personal o en su vida profesional. Le doy paso a la doctora Liz. Muy buenas tardes, doctora Liz. Bienvenida a este conversatorio nuevamente y el micrófono es suyo. Listo, ya te estamos escuchando. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en la tarde de hoy jueves. Como lo mencionó el ingeniero, mi nombre es Liz Rosso Silva, estoy para servirles. Y bueno, hace 8 días con algunos ya tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro primer conversatorio virtual sobre el abordaje jurídico de la violencia de género. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que sé que los oyentes habían pedido y que es de su sumo interés, y es el tema que tiene que ver con los mecanismos de protección jurídica que tenemos todos los ciudadanos en el marco de la Constitución Política de 1991. Entonces, bueno, muy feliz de escucharlos, de volver a vernos, de volver a estar aquí muy presentes el día de hoy. Y sin más preámbulos, entonces arranquemos. Vamos entonces con la presentación. Listo, acá encuentran entonces la presentación. Vamos a abordar, como les mencioné, mecanismos constitucionales para la protección de derechos fundamentales. Miraremos entonces cuáles son ellos. Vamos a tocar el tema de la acción de tutela y el derecho de petición. Entonces, no se desconecten, todos súper conectados y arrancamos nuestro taller. ¿Listo? Primeramente, vamos a tocar el tema, o vamos a definir, vamos a contextualizar qué son los mecanismos de protección ciudadana. Son aquellos instrumentos que nos sirven para alegar en alguna eventualidad la violación de algún derecho fundamental o de algún derecho que consideremos vulnerado por acción o por omisión. Las vulneraciones de los derechos se pueden dar justamente de esta manera, no solamente por acción, sino muchas veces porque también se deja de hacer algo y ahí se concurre en algo que se llama la omisión, que también es, digamos, de vital importancia que lo tengamos claro. ¿Listo? Vamos a tocar el primero, que es sumamente interesante y enriquecedor. No sé si de pronto alguno de ustedes ya lo ha de pronto abordado o en algún momento lo ha necesitado, y es la acción de tutela. La acción de tutela está contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que es Ley de Leyes, Carta Magna,
en su, digamos, en su parte más central. Contempla lo que es la acción de tutela y de vital importancia, pues lo que vamos a mencionar acá. Tiene unos requisitos especiales, unas cositas fundamentales que cuando la vamos a instaurar necesitamos tener en cuenta. Entonces, súper conectados para que entre juntos aprendamos a hacerla, aprendamos a realizarla. Vamos a hacer finalmente después de la sesión un evento para que todos quedemos. La particularidad de esta acción jurídica, de esta acción legal. La particularidad es que protege derechos fundamentales. Entonces, lo podemos interponer siempre y cuando se ha violado un derecho fundamental. Los derechos fundamentales están tácitamente, es decir, expresamente enmarcados en la Constitución desde el artículo número 11. ¿Listo? Entonces, acá como vemos en la presentación, procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, procede cuando hay violación de un derecho fundamental por acción o por omisión, o en los casos en los cuales no contemos con ningún otro mecanismo idóneo para acercarnos a la jurisdicción. ¿Listo? Vamos entonces con la segunda diapositiva. ¿Listo? Aquí encontramos una clasificación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales pueden ser individuales, plurindividuales o transindividuales. Es decir, que hay derechos fundamentales que no solamente me pertenecen a mí como individuo, como ciudadano, sino de los cuales también goza la colectividad, goza mi vecino, goza la persona con la que yo habito, con la que vivo, goza el ciudadano de mi localidad, el ciudadano de mi región, goza el colombiano también, el compatriota. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay derechos que son colectivos, pero que también son fundamentales y que por supuesto la ley los protege y los ampara. ¿Listo? Entonces, los derechos individuales pueden ser los derechos civiles y políticos de interés directo y personal, es decir, un derecho personalísimo, por ejemplo, es la salud, porque pues la salud recae sobre mi propia integridad, ¿verdad? Recae sobre mí, entonces es un derecho individual. Pero un derecho al ambiente sano, por ejemplo, es un derecho colectivo, es un derecho plurindividual, ¿verdad? Ambiente sano me refiero a todo lo que tiene que ver con una Colombia libre de asbesto, libre de contaminación, todo aquello que puede repercutir en nuestra salud, que es un derecho individual, pero que pues es entendido como un derecho también colectivo. ¿Listo? Listo, procedemos con los derechos transindividuales. Bueno, estos derechos pueden ser colectivos o pueden ser difusos. Por ejemplo, las personas que hacen parte de este valioso, digamos, ejercicio de ATELCAT, que es un sindicato, eso es un derecho fundamental, la libre asociación, podemos conformar sociedades, podemos conformar empresas y, por supuesto, también organizaciones sindicales. Eso es el claro ejemplo de un derecho transindividual. Entonces, digamos, es también colectivo, pero cuando hay una agrupación, contamos con él, es decir, lo materializamos una vez ya tengamos como una agrupación, en el caso, por ejemplo, que estoy dando, en el ejemplo de un sindicato. ¿Listo? Bueno, pasamos por favor a la otra diapositiva. Esto es, digamos, publicidad de la Presidencia de la República. Aquí se enmarca lo que ya les comenté, los derechos fundamentales, que se pueden alegar violados en la acción de tutela y que están a partir del artículo 11 al 41 de nuestro marco normativo principal, que es la Constitución Política de 1991. Bueno, acá les quise enmarcar esta pirámide que es muy interesante y que, digamos, los abogados la manejamos mucho, pero quise explicarla de la manera como más sencilla para que ustedes también tengan conocimiento. Con ustedes les presento la pirámide de Kelsen. Es una pirámide que establece justamente como una jerarquía de los marcos normativos con los que contamos a nivel legal en Colombia. Entonces, encontramos que el marco formativo a nivel fundamental está la Constitución y los tratados de derechos humanos. Como les decía, es ley de leyes, Carta Magna, está en la cúspide de nuestra pirámide, es el ordenamiento más importante. Seguimos con un nivel legal que se establece dentro de la pirámide, que son todas aquellas leyes nacionales y locales y los tratados. Y en lo último, en la base de nuestra pirámide, encontramos las sentencias, las normas, los contratos y los testamentos. ¿Por qué quise mostrarles esta pirámide? Porque me parece importante.
porque hay derechos fundamentales que podemos alegar, que no solamente están enmarcados en nuestra Constitución como ley de leyes y como cúspide de nuestra pirámide, sino también en el bloque constitucional, que es lo que encontramos acá, digamos, en diagonal. Es una vertiente, es una vertical. El bloque constitucional, no sé si de pronto lo han escuchado, si no, tranquilos, estamos para aprender. Hace parte de todo lo que tiene que ver con tratados internacionales, pero que son vinculantes, es decir, que repercuten de igual modo y que podemos también alegar. Ya les voy a mostrar, digamos, qué derechos podemos alegar a raíz de esos tratados internacionales que son sumamente interesantes. ¿Listo? Bueno, esto es una gráfica, digamos, abuelo de pájaro, como decimos, una gráfica somera de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales enmarcados en la Constitución Política de Colombia. Encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libre asociación, que era lo que les mencionaba. Todas las personas tenemos derecho a establecer una sociedad, a ser sociedad, a ser sindicato. También, digamos, el derecho a la libre conciencia, el derecho a la libre expresión, la libertad de expresión, el derecho a todo lo que tiene que ver con la libertad de cultos. En Colombia yo puedo ser, a pesar de que Colombia es reconocido por la Constitución como un país católico, en Colombia yo puedo profesar cualquier religión y no debo ser discriminado a raíz de ello. O no profesar ninguna, tal vez de pronto no creer en ninguna deidad, es completamente respetable. ¿Listo? Y esto hace parte de un derecho fundamental. También el derecho al aprendizaje y a la cátedra, y el derecho a la libre locomoción, a la libertad de locomoción, a desplazarme libremente, sin secuestros, sin desplazamiento forzado, etc. Son algunos de los derechos fundamentales que aparecen en esta gráfica de la Universidad del Valle. ¿Qué otros derechos fundamentales creen que pueden existir o que podemos alegar con la acción de tutela? ¿Cuáles les suenan? Estaría, no sé, de pronto el derecho a la comunicación. No hace parte de un derecho fundamental, sin embargo, sí lo tenemos. De pronto ahí podríamos abordarlo de alguna manera como el derecho a la libre expresión, es decir, que yo en mi sentir puedo expresar de alguna u otra manera lo que considere pertinente. Es el derecho, por ejemplo, al que gozan todos los ciudadanos, pero pues del que más hacen bien los periodistas, todos aquellos, y que se alega mucho, porque muchas de esas personas a veces son censuradas y no se tiene en cuenta que es un derecho pues fundamental, que es el derecho a la libre expresión, también a la libre expresión de mi sexualidad, todo lo que tiene que ver con las personas que hacen parte de la valiosa comunidad LGTBI, por ejemplo, se cuenta con ese derecho, nadie puede ser discriminado. Ahora que toco lo de la discriminación, otro derecho fundamental que de pronto no nos enmarca la gráfica y que tenemos que tener presente es el derecho a la igualdad. Todas las personas somos iguales ante la Constitución Política de Colombia y ante la normativa general colombiana. Es decir, nadie puede ser discriminada en razón a su raza, en razón a su sexo, en razón a su, no sé, profesión política, en razón a su etnia, en razón a su raza, en razón a su diversidad sexual. Todas las personas somos iguales ante la ley y eso es un derecho fundamental. ¿Listo? Doctora Liz, también en la actualidad se habla mucho acerca de ese derecho al buen nombre que normalmente se utiliza mucho, sobre todo en ese ámbito de comunicaciones y demás, donde una persona se siente vulnerada, de pronto también puede interponer una acción de tutela y se ha visto lo que tú también dices, no solo por el derecho a la información, sino también al buen nombre, también aquí en el Facebook Live dicen a la educación, a la salud, entonces también esos pueden ser derechos fundamentales. Por supuesto, sí. Es importante, como les mencionaba, están, digamos, expresamente escritos en la Constitución del artículo 11 al 41. Si tenemos la Constitución a la mano, si la podemos revisar, es muy enriquecedor conocerla porque es la norma de normas de nuestro país. Y el derecho a la honra, por supuesto que sí, el derecho al buen nombre, incluso esto es denunciable. Todo lo que tiene que ver con la injuria y la calumnia es denunciable. Cuando una persona atenta contra mi buen nombre, cuando difama de mí y se atreve a hablar mal o a elevar lo que llamamos falsos testimonios, primero es denunciable hasta la ley penal, es decir, es un delito, se incurre en un delito que se llama tiene que ver con todo el tema de la difamación, y adicional a eso también es un derecho fundamental. Todas las personas deben ser respetadas en su honra, en su integridad y por supuesto en su buen nombre. Estoy leyendo aquí en el Facebook Live el derecho a la salud que nos enmarca Edwin Alarcón. Un saludo, Edwin. En efecto, sí.
estoy hablando prácticamente de que en un 87% de las tutelas que son interpuestas, es decir, un porcentaje abismal, se alega el derecho a la salud o se pretende reclamar algo que tenga que ver con la salud. Entonces es primordial, primordial. Todos lo tenemos y digamos que la acción de tutela es uno de los mecanismos que más nos sirven, que más nos ayudan para reclamarlo. ¿Listo? Bueno, vamos con el bloque de constitucionalidad, como les acabo de enmarcar en la pirámide de Kelsen que les mostré anteriormente. Las leyes internacionales, los convenios internacionales son completamente vinculantes. De alguna manera, poder e incidencia en las decisiones que se tomen a nivel Colombia. Entonces, acá tenemos unos derechos fundamentales enmarcados en el bloque de constitucionalidad que también podemos alegar. Bueno, acá les enmarqué como unas convenciones que son muy importantes de tener en cuenta y que las podemos alegar en cualquier momento. Igual esta presentación es 100% de ustedes cuando tengan alguna inquietud, pero entonces pues acá vamos a abordarlas. La primera es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta que los tratados de la ONU son completamente vinculantes y la Declaración de Derechos Humanos es completamente universal, es decir, se acogen a ella todos los ciudadanos del mundo. Tiene todo el tema del principio de universalidad, que de pronto lo explicamos hace 8 días, que tiene que ver con que todas las personas se acogen a ello, gozan de esa protección, pero también de los deberes de respetar dicha protección, de los deberes de respetar dichos derechos. Seguido de los convenios de Ginebra, seguido también de la Convención Interamericana para sancionar la tortura. Es decir, que cuando una persona es sometida a vejámenes y a tortura, se está incurriendo en la violación de un derecho fundamental, esto a raíz de que el bloque constitucional nos lo marca de esta manera. El convenio 98 de la OIT. No sé si han escuchado pronto la OIT, no sé si les suena. Es la Organización Internacional del Trabajo, es muy, muy valiosa, porque con ella también podemos alegar nuestros derechos a la negociación colectiva y a conformar sindicatos. Es decir, cuando vemos vulnerados de alguna manera estos derechos que se enmarcan en el marco normativo internacional, insisto, es vinculante, es procedente y los podemos también alegar. ¿Listo? Bueno, se preguntarán, listo, vamos a hacer la acción de tutela. ¿Ante quién interpongo yo la acción de tutela? Listo. El decreto 1382 del año 2000 establece las autoridades competentes para recepcionar la acción de tutela. Cuando vamos a proceder contra una agencia nacional, por ejemplo, la interponemos ante algún tribunal. Cuando vamos a interponer la acción de tutela contra cualquier autoridad pública de orden distrital, llámese, no sé, algún centro, algún hospital comunitario público, centro de salud, llámese la alcaldía, llámese las secretarías que conforman la alcaldía, llámese todo lo que tiene que ver con entidades estatales, lo podemos interponer y procedemos a interponerlo directamente ante los juzgados municipales. No sé si de pronto alguno de los oyentes ha interpuesto una acción de tutela. La acción de tutela acá en Bogotá, por ejemplo, para las personas que son de la capital, la podemos interponer ante un juzgado municipal directamente en la carrera 10.3, en los juzgados. Entonces, vamos, radicamos muy acuciosamente nuestros documentos. Hay que tener en cuenta que yo por lo menos recomiendo sacar hasta 4 copias, una para el archivo, uno es el que se queda ya en el juzgado, y en el juzgado se encargan de hacer algo que se llama el reparto. Cuando el documento es recepcionado, nos entregan un acta de reparto que es nuestro soporte de que radicamos la acción de tutela. Cuando ustedes radiquen la tutela, ya sea en los juzgados, la recepciona también incluso para lo quemado, la 30/19, pero cuando ustedes radiquen su acción de tutela, por favor, encarecidamente conserven el acta de reparto. Con el acta de reparto nos dan un serial de un número en donde podemos justamente verificar en qué va nuestro proceso. Hombre, ya me contestaron la tutela. ¿Qué pasó? ¿Me favoreció? ¿No me favoreció? ¿En qué juzgado está? ¿Listo? Porque cuando se hace el reparto, como bien, pues digamos, lo indica la palabra, lo que se hace es una distribución equitativa de las acciones de tutela. Entonces, si bien yo radico en la oficina de reparto en San Victorino, muy juiciosa en los juzgados del centro, tengo que estar pendiente de en qué juzgado es quién me lo va a resolver y qué juez es el que va a interponer la sentencia con respecto a la tutela.
La sentencia es el pronunciamiento del juez. ¿Qué decide el juez? Si yo tutelé, por ejemplo, a una entidad de salud porque no he obtenido los medicamentos que necesito para tratar mi leucemia o cualquier otra enfermedad, hepatitis, no sé, diabetes, tengo que estar pilas, muy, muy presto a mirar primero qué juez fue, qué juzgado lo tiene y, por supuesto, qué fue lo que decidió. ¿Listo? Bueno, cuando las tutelas son en contra de algún funcionario judicial, es decir, que cuando consideramos que algún funcionario del Estado judicial nos ha vulnerado justamente algún derecho fundamental, también digamos que hay una salvedad, y es que se dirige directamente a la Fiscalía General de la Nación o al superior del fiscal. Por ejemplo, cuando tenemos algún proceso en materia penal y vemos que el fiscal que tenía el proceso, el fiscal competente, nos ha vulnerado algún derecho fundamental, pues directamente entonces vamos a su superior o a la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Bueno, esta es como una propuesta que quise hacerles de cómo podemos estructurar nuestra acción de tutela. Es una propuesta, digamos, sugestiva, es una sugerencia, pero es, digamos, el orden que yo recomiendo para que asimismo nuestra tutela no sea rechazada por algún caso de, bueno, no sé, por formalidades, por cosas que son corregibles. Entonces, lo primero es la ciudad y la fecha en la que la interponemos, es sumamente importante. Si no tenemos, digamos, claridad de qué fecha la vamos a interponer, sino que la vamos a interponer en cualquier día de junio de 2020, ponemos junio 2020, Bogotá, Distrito Capital, junio 2020, o Medellín, o Santa Marta, o cualquier parte del territorio nacional en donde nos encontremos, es importante enmarcar la ciudad, porque así mismo se define la competencia de quién la va a resolver. Seguido a ello, todo lo que tiene que ver con nuestros datos personales, si actuamos en nombre propio, Liz Rosso Silva, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía, interpongo ante usted esta acción de tutela, fundamentada en los siguientes hechos. Acá vamos entonces con la primera parte de nuestra diapositiva, que me parece interesante, que es, digamos, sumamente importante, que son los fundamentos de hecho. Los fundamentos de hecho yo recomiendo que sean numerados, es decir, paso por paso de los hechos que quiero comentarle al juez. ¿Qué quiero decir con esto? Que es de suma importancia que el juez, por ser un instrumento, como digo yo con todo el respeto, por ser un instrumento ciego, que aún no conoce los hechos que le vamos a enmarcar, es muy importante ser muy minuciosos, muy meticulosos, como dicen vulgarmente, darlo masticado, hecho por hecho. Si, por ejemplo, una persona presenta alguna enfermedad, fue diagnosticado con la enfermedad tal, desde el día tal, con base a los documentos, bueno, ya vamos a tocar el tema probatorio, pero entonces es muy importante que seamos sumamente acuciosos con los hechos y que los numeremos. Hecho 1, hecho 2, hecho 3, por supuesto, pues en orden cronológico. El día 30 de agosto de 2018 fui diagnosticado con tal enfermedad, por ejemplo. El día 1 de septiembre de 2019 se me realizaron unas radiografías, por ejemplo. Es decir, hecho por hecho para que el juez asimismo tenga conocimiento de nuestra situación. Adicional a eso, las peticiones, que no son menos importantes. ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo yo ante el juez? ¿Qué pretendo que me reconozca? Por ejemplo, para el ejemplo que estoy poniendo de una enfermedad terminal, yo pretendo que la EPS o la IPS me dé mis medicamentos. O, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy interesante de una tutela que realizamos alguna vez. Necesito una enfermera en casa, por ejemplo, necesito dosis de este medicamento que es vital para mi salud, necesito esto. ¿Qué pretensiones? ¿Qué pretendo yo con la acción de tutela? Necesito que me sea reconocido tal derecho fundamental vulnerado. ¿Cuál? ¿Listo? Bueno, ahí seguimos con lo que son los fundamentos de derecho, la parte número 3, que pueden ver ahí en su presentación. Insisto, la presentación es completamente suya, entonces por si la quieren después repasar. Lo tercero que es importante enmarcarle al juez y importante plasmar en nuestra tutela es el fundamento de derecho. Yo sobre qué ley o sobre qué leyes me estoy basando para interponer la tutela. El primer fundamento de derecho que evidentemente es importante plasmar es el artículo 86 de la Constitución, que es en el que pues ya les mencioné,
nos establece todo lo que tiene que ver con la tutela. Entonces, señor juez, con base o conforme al artículo 86 de la Constitución Política, Ley de Leyes, Carta Magna, interpongo ante usted este escrito, respetuosamente ante su despacho, todo aquello. También, digamos, cuando reconocemos vulnerado algún derecho fundamental en razón al bloque constitucional, que fue lo que ya les expliqué, que es completamente vinculante y que también aplica. Entonces, de acuerdo al convenio de Ginebra número 4 establecido en el año de 1969, es importante que el despacho sepa, es decir, siempre llenarnos de esas bases, de ese fundamento jurídico, de ese soporte jurídico, de esos ladrillos jurídicos que digo yo, para sí mismo también soportar nuestra acción de tutela. ¿Listo? Procedemos con las pruebas, lo que es sumamente importante, yo siempre te lo digo, llenémonos siempre de pruebas, porque lo que mencionamos en los fundamentos de hecho, que les digo que tiene que ser sumamente minucioso y que tiene que ser paso por paso y que lo recomiendo hacer así, también debemos soportarlo. ¿Listo? Lo que no se prueba por ahí dicen que no existe. Si alguna persona padece de alguna enfermedad, por ejemplo, y quiere alegar su derecho a la salud, es importante que allegue un diagnóstico médico certero de una profesional de la salud con su respectiva tarjeta profesional, etc. Si una persona, por ejemplo, necesita, no sé, unas radiografías porque padece de alguna dolencia en la columna vertebral, por ejemplo, y yo tengo digamos, los exámenes previos, entonces hombre, tengo unas resonancias, tengo unas radiografías que ya me hicieron, todo eso allegarlo y pues para que nos sirva de sustento a nuestra acción de tutela. Importante, lo recomiendo siempre, de vital importancia, no entreguen documentos originales. Las pruebas que tengan, siempre que sean fotocopias, no entreguen documentos originales, porque si bien después pueden alegar que les devuelvan el documento, pues me parece de suma importancia que conservemos los originales nosotros. Pero todo lo que tengamos que nos soporte esa situación y que nos soporte ese derecho fundamental que consideramos vulnerado ante la ley, lo necesitamos. Entonces, todo aporte, todo se aporta, todo se pone en conocimiento del juez. ¿Listo? Por último y no menos importante, la notificación. Cuando interponemos una acción de tutela, ¿a dónde nos va a contestar el juez? Es importante que ahí establezcamos entonces nuestra dirección, puede ser nuestra dirección, por supuesto, nuestro lugar de domicilio, nuestro lugar de oficina, si de pronto no queremos que a la casa nos lleguen este tipo de respuestas, un correo electrónico. Ahorita, digamos, por ejemplo, en la coyuntura pandémica del COVID-19, todo se está manejando en el marco de la virtualidad, entonces con un correo electrónico es sumamente, digamos, útil. Las tutelas se pueden contestar por allí, si no tenemos la facilidad de ir al juzgado, como es, por ejemplo, en el caso de ahorita que no tenemos, posibilidades de ir presencialmente, entonces es muy útil una dirección de correo electrónico en donde vamos a esperar la respuesta. ¿Listo? Esa es como la estructura que les propongo, la estructura que nos puede servir para nuestra acción de tutela. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Listo, vamos con mi ejemplo. Esta fue una tutela que elaboré. Es justamente alegando el derecho fundamental a la salud. Como les digo, en un 86% la mayoría de tutelas que se radican tienen que ver con esto y pues digamos con todo lo que tiene que ver con la protección de nuestra salud. Acá como pueden ver en la parte de arriba, como les mencionaba y como les expliqué al principio, la ciudad seguida del mes y el año en la que la voy a interponer. No necesariamente de pronto establecer una fecha exacta, 18 de junio de 2024 de la tarde, no es necesario. Eso después queda cuando nos la reciben en un sello de radicado, ahí nos queda la fecha de radicación. Pero sí es importante establecer un periodo, digamos, de tiempo, una fecha en la que se interpone. El juez al cual va dirigida, como ya les expliqué. Entonces vamos, por ejemplo, en este caso se interpuso ante el juez primero civil del circuito en la oficina de reparto, como ya les mencioné, entonces la recepcionan y justamente oficina de reparto se encarga de la distribución de las acciones de tutela y establece entonces el juzgado que nos la va a resolver. ¿Listo? Aquí como pueden ver, referencia a acción de tutela para el amparo de derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social y a la vida digna. Estos derechos son fundamentales, ya los vimos en la Constitución, ya los vimos en nuestro marco normativo y es de suma importancia que los pongamos allí.
Es decir, le estamos explicando al juez, eso es una acción de tutela, señor juez, justamente porque considero vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social y a la vida digna. Puede ser el derecho fundamental, lo que nos mencionaba nuestra moderadora, al buen nombre, a la honra, puede ser el derecho fundamental vulnerado al trabajo, por ejemplo, a la libre expresión, etc. Entonces, importante de pronto darle ese plus inicial a nuestra acción de tutela para que el juez así mismo sepa a qué se está enfrentando. Segundo, importantísimo, accionante y accionado. ¿A qué le suena el accionante? El accionante es el sujeto activo, ¿verdad? El accionante es justamente, valga la redundancia, quien acciona o quien interpone. Entonces aquí es muy importante que establezcamos nuestro nombre y nuestra identificación, o solamente el nombre, si lo tienen a bien, pero pues abajo sí requiere la identificación. Entonces, para mi ejemplo, accionante Andrés Eduardo Contreras en representación del señor mayor del adulto mayor Juan Álvaro Contreras. Esta tutela fue interpuesta por un hijo de un abuelito, de una persona de la tercera edad que se encontraba muy enferma. No es necesario que la tutela la interpongamos a nombre propio. Seguramente, por ejemplo, en este caso, lo podemos interponer a nombre de nuestros familiares más cercanos, de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, digamos, esposo, esposa, de nuestros padres, etcétera. El señor ya se encontraba en tal estado de debilidad y tan enfermito que el hijo lo interpone a nombre de él. ¿Listo? Pero entonces es sumamente importante. Andrés Contreras en representación del adulto mayor Juan Contreras. ¿Listo? Procedemos con el accionado. El accionado, ¿hacia quién nos vamos? ¿Quién nos vulneró ese derecho fundamental? Para nuestro ejemplo, el accionado es la Unión Temporal Servisalud, una EPS que se llama Servisalud o que se llamó Servisalud en su momento. Entonces, es de suma importancia que tengamos presente esto. Mi accionado, no sé, IPS Seguro Social, mi accionado, Ministerio de Salud, mi accionado, Ministerio de Hacienda. Muy importante justamente establecer quiénes son esas o quién es ese ente que va a recibir la acción de tutela, sobre quién recae. ¿Listo? Vamos entonces con la formalidad que les mencionaba. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, Andrés Eduardo Parada, identificado con cédula de ciudadanía tal, en calidad de representante de ciudadano colombiano, representante de su señor padre, que como les mencioné es un abuelito, una persona ya muy mayor. En la actual acción de tutela, interpongo y pongo de su conocimiento, su señoría, señor juez, o como lo prefieran llamar, pongo de su conocimiento y en su despacho los siguientes hechos. Ahí vamos con la otra diapositiva. Listo. Fundamento mi petición en los siguientes hechos. Acá podemos ver, entonces, uno por uno está descrito los hechos. El señor Juan Álvaro Contreras cuenta a la fecha de hoy con 78 años de edad. El día 5 de julio de 1996 padeció de un accidente cerebrovascular, lo que llamamos vulgarmente el derrame cerebral. Acá, digamos que es muy minucioso y es muy detallado lo que queremos enmarcar. Entonces, como estamos alegando el derecho constitucional vulnerado a la salud y a la seguridad social de un señor ya muy mayor, entonces, ¿cuántos años tiene? En efecto, es un señor de la tercera edad, tiene 78 años. Importante que lo plasmemos, importante que todas y cada una de las cosas que nos pueden servir para nuestra tutela y para que nos prospere, todo lo pongamos minuciosamente detallado y por supuesto numerado. ¿Listo? Procedemos con la otra diapositiva, derechos constitucionalmente vulnerados. Entonces, como ya lo pusimos en la parte inicial, derecho a la vida digna, derecho a la salud. ¿Listo? Entonces ahí no hay pierde. Esos derechos son los fundamentales que están, como ya mencionamos, estipulados en la Constitución. Fundamentos de derecho, lo que les mencionaba, acá está, de primeras. Constitución Política de Colombia, artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Es decir, de acuerdo a la Constitución Política, Ley de Leyes, Carta Magna, y su artículo 48, es de vital importancia justamente que tengamos presente que es lo primero que vamos a colocar. ¿Por qué? Porque, insisto, la Constitución es el ordenamiento jurídico, recuerden,
la pirámide, que está en la cúspide, que es el más importante. Entonces nos vamos con la Constitución. Constitución política, artículo 86, derecho a la acción de tutela. Constitución política, artículo 11, derecho a la libre locomoción, derecho a que nadie puede ser secuestrado, derecho a que nadie puede ser extorsionado. Todo ese tipo de cosas es súper importante que las plasmemos en nuestro fundamento de derecho. Pretensiones, lo que les mencionaba. ¿Qué le voy a pedir al juez? Que me reconozca. Sí, le pido al juez que me reconozca el derecho fundamental vulnerado y violado, pero ¿qué le voy a pedir a la entidad accionada que me reconozca? ¿Qué necesito? Necesito los medicamentos, necesito una enfermera, necesito que se me haga una resonancia de carácter urgente, necesito que me reincorporen a mi trabajo toda vez que me despidieron con la excusa de que hay una coyuntura del COVID-19, por ejemplo. Se me fue vulnerado mi derecho al trabajo. Entonces, ¿qué requiero? ¿Qué necesito? Necesito que se me reconozca una indemnización por despido sin justa causa, porque me echaron alegando que hay nadie por esa razón. ¿Qué pido? Pido mi reintegro, pido un medicamento, pido una resonancia, pido insulina, pido algo que necesito urgentemente. Entonces ahí lo plasmamos. Para el caso, para nuestro ejemplo, respetuosamente ante ese despacho pido que se reconozcan los derechos mencionados y adicional a eso que se continúe con procedimientos médicos relacionados con la enfermedad y con el episodio de accidente cerebrovascular que tuvo el cliente, por ejemplo. Mi pretensión debe ser también muy clara. ¿Qué estoy pidiendo? Indemnización, reintegro, ¿qué estoy pidiendo? De suma importancia que seamos claros con eso. Listo, terminamos entonces con acción de tutela y vamos con otro mecanismo que es sumamente fundamental, que tiene que ver con todo el tema del derecho de petición. Por acá veo que se están conectando. Bienvenido, Plan Colina. Sí, ya abordamos la acción de tutela, vamos con derecho de petición. No obstante, estas diapositivas con las que estamos trabajando son 100% de ustedes para que puedas repasar, no hay ningún problema. Vamos entonces con el derecho de petición. El derecho de petición es otro de los mecanismos, digamos que muy conocidos, muy reconocidos, que tiene la Constitución Política para la protección de nuestros derechos. El derecho de petición está contemplado en el artículo 23 y permite a los ciudadanos hacer solicitudes y peticiones a las autoridades para que se suministre información sobre situaciones de interés general o particular. Me explico. Puedo interponer un derecho de petición solicitándole a Colpensiones que me indique cuántas semanas de pensión he cotizado desde que inicié mi vida laboral a los 18 años. Por ejemplo, procede el derecho de petición. Soy un investigador empedernido, estoy terminando mi tesis de grado y necesito un reporte de cuántas víctimas hubo en el conflicto armado colombiano interno con las FARC, por ejemplo. Le puedo pedir a la unidad de víctimas que me dé esa información. Estoy en pleno derecho porque la información es, digamos, pública en muchos casos, no en todos. Necesito que Porvenir me diga cuántas semanas tengo cotizadas, porque es que voy a mirar si de pronto puedo acceder a un bono pensional ahorita en la coyuntura pandémica. Se puede. El derecho de petición, digamos que es eso, ese mecanismo con el cual podemos solicitar y que nos sirve bastante y que es sumamente útil, no tiene incluso tantas formalidades como la acción de tutela. Por ahí alguna vez escuché que hasta en una servilleta se puede presentar un derecho de petición y es verdad, el derecho de petición puede ser o verbal o puede ser escrito de alguna manera, es decir, no requiere tanta formalidad como la acción de tutela y pues es completamente usado también. ¿Listo? Aquí está el estatuto jurídico que nos menciona. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular para tener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio, organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Es decir, en el derecho de petición, como ya les mencioné algunos ejemplos que son, digamos, muy básicos, puedo solicitar información, etcétera. Pero la diferencia con la acción de tutela, que acá nos lo enmarca y que es muy, digamos, muy claro, es que la acción de tutela es para alegar la violación de derechos fundamentales que consideramos vulnerados. Como ya lo mencionamos, como lo mencionaron los oyentes en el Facebook Live, salud, vida digna, honra, seguridad social, libertad, libertad de expresión, derecho al trabajo, derecho a la dignidad humana,
El derecho de petición, digamos que no podemos alegar la violación de un derecho fundamental constitucional. Lo que hacemos es solicitar alguna petición, etcétera. Pero para alegar la violación de eso, ya vimos la acción de tutela. Esa es como la diferencia más importante y para que no nos confundamos. ¿Listo? ¿Cuáles las normativas que regulan el derecho de petición? Bueno, ya mencionamos el artículo 23 de la Constitución Política y aquí encontramos el Código de Procedimiento Administrativo o de lo contencioso administrativo, que le denominamos el CEPACA. Bueno, acá dice que las personas pueden presentar verbal, lo que les mencionaba, verbal o por escrito, por cualquier medio idóneo y sin necesidad de apoderado, cualquiera de sus peticiones. Importante, importante, importante. Ustedes pueden elaborar su derecho de petición. Pueden asesorarse por personería, de pronto la personería de Bogotá les brinda la información, se los ayuda a hacer. Defensoría del Pueblo también tiene personas encargadas de eso, que en la mayoría pues son estudiantes de consultorios jurídicos de las universidades, o se pueden instruir con cualquier otra persona, no sé, de pronto por internet, mirar qué formalidades tiene que tener el derecho de petición, que como insisto, no son muchas, a comparación de la tutela. No necesitan de un abogado para interponer un derecho de petición. Ustedes lo pueden hacer, incluso sé que hay personas que no pueden de pronto no tuvieron la posibilidad de aprender a escribir, por ejemplo, entonces se puede presentar de manera verbal, es decir, no requiere tantas formalidades, pero pues digamos que no necesitamos tampoco de un abogado para que lo interponga, lo podemos nosotros mismos hacer, no necesitamos, digamos, de esa intercesión o de ese servicio jurídico, ¿listo? ¿Ante quién se presenta el derecho de petición? Se puede presentar ante cualquier autoridad administrativa, estatal, oficial o cualquier entidad del Estado. Lo que les mencionaba, necesito un registro único de cuántas víctimas de violencia sexual hubo en el conflicto armado interno colombiano con las FARC. Me puedo dirigir a la unidad de víctimas, me puedo dirigir al archivo de Bogotá, todo aquello. Necesito que Colpensiones me diga cuántas semanas cotizadas tengo, a ver si ya casi me pensiono, porque es que lo necesito más ahorita con el COVID. Señores Colpensiones, yo respetuosamente solicito que me den la información de cuántas semanas tengo cotizadas en su entidad. Señores del Seguro Social, requiero información de la disponibilidad de medicamentos que tengan de tal, por ejemplo. Todo con lo que tenga que ver con información que necesitemos, lo podemos interponer, pues amparándonos sí, con el derecho de petición. ¿Listo? Bueno, acá les quise marcar otra ley, que es la ley 1755 del 2015, que es todo lo que tiene que ver con qué podemos alegar en el derecho de petición. Como les mencioné, como les he venido mencionando, todo lo que tiene que ver con la información, es decir, bueno, los ejemplos que ya les mencioné, necesito información de esto, necesito estadísticas de esto, necesito datos de aquello. También se puede solicitar que se resuelva una situación jurídica, que se preste algún servicio, o bueno, lo que les mencionaba, si requerimos alguna información. El derecho de petición tiene unos términos para su contestación. Es decir, yo interpongo el derecho de petición, me voy súper bien equipado, lo interpongo, lo llevo, como ya aprendimos, es importante que conservemos una copia. Yo dejo allá el documento original y me quedo con mi copia y mi firma de recibido. Hay unos términos que establece el CEPACA justamente, el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, y el primero, y es que en la mayoría de casos el derecho de petición se resuelve en un término de 15 días después de su recepción. Si yo, Liz Rosso, interpongo un derecho de petición a fecha de hoy, 18 de junio de 2020, entonces la entidad ante quien lo interpongo tiene un término de 15 días para contestarme. Pero ojo, no siempre son 15 días. Hay unas excepciones legales que es importante abordar. La primera es que las peticiones de documento de información pueden resolverse en 10 días, es decir, antes. Si yo solicito recepción de información o de algún documento que necesito, que es urgente, que es prioritario, no sé, digamos, la certificación de que estoy afiliado a una EPS, la certificación de que hice parte de una empresa, por ejemplo, la certificación de que tengo un crédito, por ejemplo, con algún banco, por ejemplo, puede ser y es completamente viable, lo puedo solicitar y para ese tiempo entonces me establece un término de 10 días, esa es como una de las salvedades.
Y la otra salvedad, aquí la tenemos. Cuando se eleva una consulta a autoridades en relación de materia a su cargo, se pueden tener hasta 30 días. Para que no se me confundan con ese término de 30 días. Cuando yo necesito, por ejemplo, que Ministerio de Hacienda o Ministerio de Industria, o Industria y Comercio, iba a decir, Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o cualquier entidad pública, me mencione y me describa a qué se dedica, por ejemplo. Yo necesito saber a qué se dedica la unidad de víctimas. Por medio de un derecho de petición, solicito que me den información de cuáles son las funciones de la unidad de víctimas, cuál es su competencia, me lo contestan 30 días. Es decir, acá, digamos, la diapositiva para que no se me confundan. Todo lo que tiene que ver en relación a materias de cargo y todo lo que tiene que ver con competencia y con todo lo que es el trámite de las entidades públicas. Este me lo contestan en 30 días. Es decir, que si en 15 días no obtengo respuesta, justamente la entidad está en el término y está todavía en el plazo, digamos, estipulado y en el plazo reglamentario para contestarme porque son 30 días. ¿Listo? Eso es todo lo que les quería yo hoy enmarcar con estos dos mecanismos. No son tan similares como de pronto creemos, cada uno tiene sus particularidades, sus formalidades, y bueno, me pareció sumamente importante que tengamos eso claro. Entonces, abro entonces el espacio a las preguntas, las inquietudes que tengan. No sé si de pronto han interpuesto y de pronto no les ha prosperado alguno de estos mecanismos, podemos mirar por qué, podemos buscar una respuesta, podemos entre todos, digamos, resolver las inquietudes. Si no entendimos de pronto las diferencias, lo podemos hacer igual. Entonces, pues, súper prestas sus comentarios y, por supuesto, a lo que me quieran preguntar. Gracias, doctora Liz. Pues, antes de leer, tengo un comentario aquí por uno de los medios que tenemos, ¿no? Me están diciendo en tiempo de cuarentena cambian esos tiempos para esos recursos y hasta cuándo cambiarían estos recursos, se mantendrían hasta cuándo. Entonces, doctora Liz, para que nos conteste, por favor. Listo. Bueno, importante. En estos momentos de la coyuntura pandémica inesperada que estamos atravesando, los juzgados no están recepcionando demandas, sino estamos recepcionando únicamente todo lo que tiene que ver con el amparo del derecho de la acción de tutela, perdón. Es decir, si de pronto estamos interesados en interponer un derecho de petición ante una entidad del Estado, no es procedente en este momento. Pero si necesitamos de carácter urgente, insisto, algún medicamento o algo que definitivamente sea vital en lo que consideremos que se está violentando los derechos fundamentales, las tutelas sí están siendo recepcionadas y justamente están siendo contestadas en ese mismo periodo. Los periodos no han cambiado, sin embargo, se le ha dado como la prevalencia y la mayor importancia a la acción de tutela y es lo único que sé que se está recepcionando. Se está recepcionando de manera virtual. Hay unos correos electrónicos en donde las radicamos directamente y pues los juzgados ya nos dan razón en el marco de la virtualidad. Todo ahora se está manejando por correo electrónico, pero es sumamente importante que lo tengamos en cuenta para no cohibirnos si estamos evidenciando que algún derecho nuestro fue vulnerado. Por ejemplo, bueno, se dispararon los despidos sin justa causa o alegando que por una coyuntura se despide a la persona. Ahí puedo alegar que se me está violentando mi derecho a la seguridad social, lo uno, y mi derecho al trabajo. Entonces, por acción de tutela lo interpongo, escribo un correo y en los términos que ya mencionamos, el juez está obligado a contestar. Bueno, de pronto hablábamos antes, justamente antes de esta charla con la doctora Liz, acerca del decreto 491 de 2020, pero pues es básicamente lo mismo, que tiene que resolverlo de todas maneras dentro de los 30 días siguientes a la recepción, que efectivamente nos mencionaba la doc, y pues digamos son precisamente medidas que ha tomado el gobierno, me imagino, pues por temas de la cantidad de trabajo que les está llegando en este momento, la prioridad y eso, pero sí habíamos hablado algo del tema. De pronto la doctora me ha compartido también la información, donde decía que las peticiones de documentos e información deberán resolverse en los 20 días siguientes a su recepción y las peticiones mediante las cuales se le da una consulta a las autoridades en relación con las materias de su cargo
deberán resolverse dentro de los 35 días siguientes a su recepción. Eso está, pues lo mencionaba en el artículo 6 del decreto 491 de 2020, por si acaso de pronto ahorita, pues de pronto no lo mencionaste, pero sí nos lo has comentado justamente antes del inicio de la charla. Importante si de pronto tenemos alguna acción legal que ya está caminando, que ya está en proceso de decisión, que tengamos en cuenta que los términos judiciales en este momento están suspendidos hasta el día 11 de julio. Es decir, sé que desespera, sé que la justicia es lenta, sé que los juzgados están congestionados y que a veces se represan y justamente pues nuestras peticiones caminan a paso muy lento, pero ahorita tenemos también que tener en cuenta, justamente ahora que lo menciona el ingeniero, no solamente ese decreto, sino también el tema de la suspensión de los términos judiciales. Entonces tenemos que llenarnos un poco de paciencia. No obstante, insisto, que si evidenciamos que alguno de los derechos fundamentales está siendo vulnerado, muchas veces incluso con la excusa del COVID-19, tenemos que pues no sé, armarnos de valor e interponer la acción de tutela, que la acción de tutela sí se está recepcionando virtualmente, pero con toda seguridad. Perfecto, doctora Liz, muchas gracias. Bueno, vamos a enviar aquí unos saludos de las personas que nos han escrito por el Facebook Live. Está Giovanni Cruz, que fue uno de los primeros en llegar. Muchas gracias por la puntualidad. Está Carolina Muñoz, Adriana Sarmiento, Edwin Alarcón, José Benito González, Gerardo Saldaña, Plan Colina. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y con esta información tan importante que nos está dando la doctora Liz el día de hoy, y que de acuerdo a las preguntas, pues sí habían, aunque son mecanismos entre comillas muy simples como tú lo has hecho ver el día de hoy, hay muchas preguntas referente a que en el derecho de petición nombraste que no se requería un abogado o alguna persona, sino que la persona misma podía interponerlo. Entonces, hay varias preguntas de derecho de petición. La primera es si esos 15 días son hábiles o son calendario, o sea, los términos de los cuales nos hablabas. No quedó claro el tema de cómo presento un derecho de petición verbal. Entonces, de pronto dar un ejemplo referente a este tema. Y tengo dos preguntas más que dice, ¿el derecho de petición también se puede colocar a una persona natural o únicamente a personas jurídicas? Por ahora es así, ya vuelvo con más, doctora Liz. Muchas gracias. Listo, perfecto. Sí, en efecto, los días en los que se tiene el término de derecho de petición, recordemos que hay tres términos que establece el Código Contencioso Administrativo. Entonces, para que no lo olvidemos, digamos en la normalidad o lo más común son 15 días hábiles, no calendario, hábiles. Todo lo que comprende días no festivos, días no domingos, días no sábados. ¿Listo? Bueno, ya les hice las dos salvedades de que el derecho de petición también se puede contestar en un término de 10 días, o si tiene que ver con información de las competencias de alguna entidad, se puede contestar en un término de hasta 30 días. Hábiles, nada de festivos, no nos cuentan ni festivos, ni domingos, ni sábados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en nuestras cuentas, en el momento de que lo presentemos, están empezando a correr esos términos, vamos entonces ya marchando en el camino, pero son días hábiles, correcto. La segunda, el derecho de petición verbal. Bueno, digamos que la ley administrativa y el artículo 23 que lo regula en la Constitución nos dice primeramente, como les mencioné, que no necesitamos de un abogado para interponerlo, cosa que sí necesitamos, por ejemplo, en una demanda. En la demanda siempre tenemos que tener un apoderado, e incluso pues los requisitos de la demanda los veremos de pronto si lo tienen a bien en algún otro taller, pero sí se necesita de un apoderado que comparezca en nombre de nosotros, es decir, que nos represente. El derecho de petición no. Justamente se puede presentar, como les mencionaba, de manera escrita o escrita incluso a mano, se puede recepcionar de esta manera si no tenemos acceso a un computador, a una impresora, o se puede recepcionar también de manera verbal. Digamos, la característica de manera verbal, como les mencionaba, se interpuso para garantizar también que personas que son de pronto analfabetas, que no sepan leer, que no sepan escribir, personas de pronto en condición de vulnerabilidad, personas desplazadas, que no tengan los medios para interponer un derecho de petición escrito, impreso, con toda la formalidad, con el sobre de Manila, etcétera, o personas que no sepan escribir, insisto, que no lo puedan hacer con su puño y letra,
lo pueden recepcionar en algunas entidades del Estado. Tengo conocimiento, por ejemplo, que la Defensoría recepciona derechos de petición así. Entonces hay funcionarios públicos que están justamente destinados para ello y que los recepcionan. Ellos mismos en sus sistemas nos reciben todo lo que son los hechos y las pretensiones que pretendemos hacer valer con nuestro derecho de petición y lo podemos interponer también así. Es justamente, digamos, pensado en base o con base a las personas que pueden sufrir este tipo de condición de vulnerabilidad. Así es. Queda pendiente ahí el de tema de que si el derecho de petición se puede colocar a personas naturales, ¿solo única o...? Sí, bueno, digamos que hay unas salvedades que son importantes. El derecho de petición inicialmente fue diseñado para interponerlo ante entidades estatales. Bueno, digamos para las personas que nos están escuchando y que no tienen muy claro qué es una persona jurídica y qué es una persona natural. Una persona natural es justamente un ser humano, una persona, un ciudadano colombiano o extranjero que lo puede interponer. Una persona jurídica es todo aquello que tiene que ver con compañías, con sociedades, con sindicatos, en los que ya hay, digamos, una constitución legal, que son las llamadas empresas. Persona natural, por ejemplo, no sé, Joana, el ingeniero Ricardo, son personas naturales. Persona jurídica, una compañía, una empresa, ETB, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sé, Colpensiones, etcétera. Esas son las personas jurídicas. Que si se puede interponer ante una persona natural, sí, hay unas excepciones que establece justamente la ley 1437 en la que se puede interponer hacia ella, pero pues digamos que lo más recomendable o lo que es más común justamente es hacia personas jurídicas. Pero sí hay unas excepciones que establece esta ley en la que pues es muy sucinta y muy expresa en qué casos la podemos interponer ante una persona natural. Es decir, la respuesta es que sí, sí se puede interponer. Perfecto, doctora Liz, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Tengo una duda para la doctora Liz. Para radicar una tutela, ¿yo ya debía haber agotado el recurso de interponer un derecho de petición o no importa? Una pregunta sumamente interesante y que le agradezco mucho. La idea, la tutela, digamos, es considerada como un mecanismo residual, es decir, como nuestra última instancia, a lo último a lo que vamos a llegar. No obstante, recordemos la principal diferencia con el derecho de petición. La tutela se interpone una vez vemos vulnerados lo que son derechos fundamentales. Es decir, cuando yo necesito de suma urgencia un medicamento, por ejemplo, cuando yo definitivamente veo que fui despedido a razón del COVID-19 sin remuneración o sin indemnización por despido sin justa causa, por ejemplo, acudo a la tutela. No obstante, es muy importante, y acá es algo que es muy importante y agradezco mucho la pregunta, cuando interponemos un derecho de petición, sea cual sea la petición que sea a la entidad o a la persona natural que sea, y no obtenemos respuesta en el término legal establecido de 15, de 10 o de 30 días hábiles, podemos interponer una acción de tutela alegando que nos fue vulnerado nuestro derecho fundamental a la petición. Me explico. Cuando yo interpongo un derecho de petición, ya estoy haciendo, digamos, ya estoy movilizando de alguna manera la administración de justicia y ya estoy acudiendo a la ley. Pero si el derecho de petición no me es contestado en los tres términos que ya mencionamos, de acuerdo a la circunstancia y a la situación, interpongo una acción de tutela alegando que se me vulneró el derecho a la petición, que es un derecho fundamental. Es decir, interpongo acción de tutela si no me han contestado, alegando justamente que ese derecho fundamental a hacer peticiones respetuosas ante cualquier entidad pública o privada y no se me contestó. Es decir, en ese caso, si acudo directamente a la tutela, es completamente procedente y ahí actúan como hermanitas. Se interpone tanto el derecho y posteriormente la acción de tutela. Y sí procede. Perfecto, doctora. Aquí tengo otra. Siempre he querido interponer una acción de tutela, pero tengo un temor. ¿Qué pasa si la pierdo? Ok. Importante. La acción de tutela no se puede interponer una acción de tutela dos veces por los mismos hechos. Por eso es tan importante que la hagamos con sumo cuidado, que seamos muy descriptivos con lo que le vamos a marcar al juez, porque finalmente incluso las acciones de tutela requieren algo que se llama un juramento, y en el juramento establecemos que no
hemos interpuesto esta acción para otros hechos similares o para los mismos hechos. Me explico. Insisto con mi ejemplo del medicamento porque es que es el más común y el que más llega a los consultorios. Necesito la insulina urgente porque padezco de diabetes mellitus grado 2, por ejemplo. Entonces, interpongo yo mi acción de tutela y en ella juramento que no he interpuesto, es decir, que no he accionado con los mismos hechos a las mismas entidades. Es decir, tengo esa única oportunidad. ¿Qué pasa si la pierdo? Puedo interponer algo que se llama un incidente de desacato. Y el incidente de desacato es mi as bajo la manga, es mi plan B. Si el juzgado me niega la acción de tutela, procedo con el incidente de desacato, que es completamente procedente, en el que justamente pido una explicación en un término de 3 días de por qué me fue rechazada la acción de tutela. Si ya no me procede esto, me puedo ir a instancias mayores como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, digamos que examina, relee las tutelas y también emite un concepto hacia ellas. Cuando, por ejemplo, el fallo es desfavorable, no me aceptaron lo que yo estoy alegando, tengo esas dos herramientas. Incidente de desacato 1, que me lo contestan en 3 días hábiles, o ya elevarlo a la acción a la Corte Constitucional, que es digamos, una organización judicial o un estatuto jurídico que la resuelve también. Perfecto, doctora. Nosotros, has mencionado un ejemplo reiterativo y es en el tema de medicamentos. Me parece importante mencionar en este momento que efectivamente desde Atelca hemos interpuesto tutelas referentes a ese tema, porque según el INVIMA, muchas veces los medicamentos no están anidados como tal a un diagnóstico y efectivamente hay pacientes con leucemia, con diabetes que de pronto no les han dado los medicamentos y por medio de las acciones de tutela hemos podido restablecerle los derechos a estos pacientes y muchas veces los jueces han fallado no solo para el tema del usuario como tal, sino también han fallado más allá, han exigido al INVIMA que anide el tema del diagnóstico con el tema del medicamento y pues con esto pues beneficiar a muchas más personas. Entonces me parece también importante comentar este tema. Tengo una pregunta a nivel personal y es, perdón, tengo una pregunta a nivel personal y es, nosotros como sindicato hemos obviamente puesto muchas quejas ante derechos de petición, sobre todo ante el Ministerio de Trabajo. Muchas veces nos han contestado que ese no es digamos que el medio o la instancia, sino que nos vayamos por una demanda ordinaria, que nos vayamos por el tema ordinario. Y nos ha pasado que cuando nos vamos por el tema ordinario, entonces después de ser admitida como tal la demanda, nos dicen, no, eso es potestad del ministerio. Y nos han tenido en un pimponeo ahí. No sé si tú conoces algún otro caso similar referente a lo que te estoy comentando. Bueno, digamos que hay asuntos que se deben justamente tratar ya requiriendo o dirigiéndonos a todo lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria puede ser un juzgado de familia, puede ser un juzgado en materia laboral, un juzgado en materia civil, por ejemplo, lo que tiene que ver en materia civil con todo lo que son demandas de alimentos, demandas de reconocimiento de paternidad, todo lo que tiene que ver con demandas de sucesión, cuando una persona fallece, todo lo que tiene que ver con particiones, etcétera. Cuando se trata de pronto de materia laboral y vamos a alegar que se nos está vulnerando algún derecho fundamental que tiene que ver con el trabajo, como lo mencionábamos, puede ser incluso los derechos que están enmarcados por la OIT, es importante entonces tener en cuenta qué derechos podemos alegar y que son fundamentales, digamos, derivados del trabajo. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social, el ejemplo que les mencioné. Segundo, el derecho al trabajo, por ejemplo, lo que les mencionaba, por ejemplo, con el COVID-19. Cuando ya vemos que definitivamente ni por tutela ni por ningún medio, digamos, de estos, entre comillas, blandos, pues ya nos tocaría entonces interponer algo que se llama una demanda ante la jurisdicción ordinaria, en este caso la jurisdicción laboral. Para la demanda, como les mencionaba, pues sí, digamos, se requieren unos requisitos formales para interponerla, etcétera. Bueno, la demanda tiene unos términos y la persona demandante, pues también justamente pues enmarca lo que son sus pretensiones, etcétera, los fundamentos de derecho,
Y pues esta demanda se le corre traslado al demandado, que es quien no contesta, y ahí empieza como el debate probatorio en las audiencias. Cada, digamos, jurisdicción tiene un término de audiencias distinto, en materia laboral son 2. Entonces, me voy con una audiencia inicial en donde pues el juez dictamina las pruebas que se van a decretar, después justamente hay un debate probatorio y se mira entonces la demanda, entonces si prospera o no prospera, o qué pretensiones son las que se acogen o las que no se acogen. Cuando tiene que ver todo esto con la conformación de sindicatos, los sindicatos como personas jurídicas pueden interponer las demandas. Yo he visto muchas en materia laboral que son muy valiosas, y se interponen de persona jurídica a persona jurídica, y pues son los representantes legales los que, digamos, dirimen esos conflictos y comparecen ante los jueces. Pero digamos que sí considero sumamente útil que si ya los hechos o las circunstancias están completamente insostenibles, acudir a las demandas. Es lo que sí recomiendo justamente para movilizar el aparato judicial y que pues pueda fallar a nuestro favor. Sin embargo, por ejemplo, en esta coyuntura pandémica, como les menciono, los términos judiciales están suspendidos. Entonces hay que tener pues suma paciencia, sumo cuidado, hay demandas que están marchando, pero pues, insisto, pues es un trámite mucho más lento. Pero, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la persona que es despedida sin justa causa o a raíz del COVID-19, después de que el Ministerio de Trabajo, que nadie puede ser despedido. Ahí se está alegando que hubo vulneración a un derecho fundamental y se interpone la acción de tutela. Es decir, digamos que hay que también acogernos y mirar de acuerdo a las circunstancias, pues, hacia qué mecanismo nos podemos ir y cuál es el mecanismo más idóneo. Gracias, doctora Liz. Pues antes de continuar con las preguntas, queremos seguir enviando los saludos a las personas que nos están acompañando en estos momentos de esta transmisión en vivo por el Facebook Live de nuestra organización de ATELCA, el sindicato de ETB, que reúne a todos los técnicos que trabajan en ETB. También queremos saludar a nuestros pensionados que están también ahí en la transmisión, pendientes de nuestra transmisión, al señor José Benito González, que es una de las personas que siempre está acompañándonos todos los jueves a las 4 de la tarde. Entonces, para él un saludo. También al señor Enrique Ruiz, que también es uno de los pensionados. Doctora Liz, ahí de pronto quedó pendiente o de pronto no se entendió el tema del incidente de desacato. Entonces nos comenta ahí el compañero Edwin Alarcón que el incidente de desacato es cuando, pese al fallo favorable de la tutela, no se cumplió con lo dictado por el juez. Entonces no sé si de pronto reafirmamos el tema. Y también el compañero Gerardo Humberto Saldaña nos indica que tampoco le quedó claro en el tema del derecho de petición si se hace o no se hace, la entidad puede contestar o no puede contestar. Entonces, son esos dos temas que están ahí pendientes, doctora Liz. Perfecto, listo. Sí, ya había visto el comentario de Edwin Alarcón. Un saludo, Edwin. Sí, en efecto, de pronto no me hice entender bien, pero sí, en efecto, lo que mencionas es verdad. El incidente de desacato, insisto, tiene un periodo de 3 días hábiles y se interpone cuando el fallo es favorable. Digamos, por ejemplo, un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento de una tutela que interpuse en el año 2018, en la que la pretensión que teníamos, el derecho fundamental que alegábamos vulnerado era el derecho al trabajo. Y la pretensión que teníamos era la reincorporación de un guarda de seguridad digamos, en la empresa en la que trabajaba, no recuerdo el nombre. Digamos, por ejemplo, para poner algún ejemplo y para que sea mucho más claro, seguridad limitada. Entonces, accionante, Nelson Rodríguez, accionado, seguridad limitada, pretensión que queremos hacer valer con la acción de tutela, vulneración al derecho fundamental al trabajo, pretensión o lo que deseamos obtener, reintegro del señor Rodríguez a la empresa ficticia, que en este momento no recuerdo el nombre, por eso digo que es un ejemplo, seguridad limitada, por ejemplo. Justamente el juez falló a favor de este señor, pidió el reintegro y adicional a eso una indemnización por los días que no percibió salario.
pero la empresa se hizo de oídos sordos y no contestó. Allí es cuando procede el incidente de desacato. En efecto, sí de pronto no fui muy clara y sí tiene que ver con ello. Ya lo que tiene que ver con, pues de pronto, ya la instancia de la Corte Constitucional, que se encarga de todo el tema de las revisiones de las acciones de tutela por sorteo, pues creo que eso sí nos quedó claro y pues bueno, digamos que es importante hacer esa salvedad. Con respecto al derecho de petición, que tenía la inquietud, no recuerdo bien cuál era la pregunta, ¿me la podrías volver a repetir, Camilo, por favor? Sí, él no tiene claro si hoy se puede presentar un derecho de petición la entidad no contesta, es lo que yo entiendo de Humberto. ¿Qué pasa? O sea, si es un derecho de petición y se puede hacer ese derecho de petición y la entidad no contesta, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿O es efectivo que la entidad no conteste? O sea, ¿sería viable que no conteste nunca? ¿Qué podría hacer de pronto esta persona en estos casos? Listo, perfecto. Claro que sí, una pregunta completamente válida. Sí, digamos que se está obligado en los 3 términos que ya establecimos a contestar el derecho de petición sí o sí, so pena a sanciones disciplinarias. Cuando no vemos contestado el derecho de petición en los 3 términos que hemos enmarcado y que digamos ya lo hemos expresado de manera muy sucinta, cuando no vemos que fue contestado el derecho de petición, es muy, muy importante acudir a lo que se llama la acción de tutela. Es decir, cuando vemos que en los términos que establece la ley, tanto como ya los mencionamos, el derecho de petición no es contestado, ahí se ve vulnerado el derecho fundamental a la petición, que ya les había mencionado. Y ahí podemos acudir directamente a la acción de tutela, justamente alegando que no se nos contestó y que requerimos la respuesta a la solicitud que ya interpusimos. Es decir, podemos inmediatamente, y por eso yo les decía que pueden ser incluso relacionadas, van correlacionadas. Si nos contestan el derecho de petición, interponer la acción de tutela si los términos no son cumplidos. Listo, doctora Liz, muchas gracias. Mientras miramos aquí otras preguntas, queremos recordar a todas las personas que nos escuchan, enviar unos saluditos aquí a Humberto Sea, los compañeros afiliados a Telca que están ahí pendientes de nuestros conversatorios. Entonces, Humberto Sea, saludos le enviamos desde aquí, desde la mesa. También queremos que nos hagan sus comentarios, que nos hagan llegar sus comentarios sobre estos conversatorios, sobre los temas que quieren escuchar próximamente. Les comento, viene un taller de legislación sobre convenciones, sobre negociación colectiva. Entonces, próximamente estaremos mirando este taller de legislación sobre negociación colectiva que esperamos sea también del agrado de ustedes. Pero también queremos escucharlos, escuchar qué temas quieren escuchar en estos conversatorios, qué temas les agradaría escuchar y que nos hagan llegar sus comentarios de los conversatorios que hemos pasado aquí, qué temas de pronto les gustaría profundizar, si les ha gustado algún panelista o si quieren, como les mencionaba anteriormente, un tema específico. Doctora Liz, pues aquí dentro de las redes que yo manejo, no estoy viendo preguntas, no sé si Joanita tiene alguna pregunta ya en las que ella maneja. Yo tengo aquí una, Cami, y es referente a la confidencialidad de la información. Menciona una persona que ha pasado varios derechos de petición, pero siempre le contestan que no están obligados porque la información es privada. Entonces dice que cómo hace uno para saber qué información es la que efectivamente pueden entregar y no es que de pronto le estén tomando, como se dice coloquialmente, del pelo para entregar una información que la empresa o entidad sí puede dar. Bueno, digamos que es importante y es
pues digamos de vital importancia tener en cuenta que hay informaciones que en efecto sí son restringidas. Por ejemplo, bueno, es un ejemplo, lo viví con mi tesis de grado. Mi tesis de grado fue violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, y mucha de esa información es susceptible porque justamente repercute en todo lo que tiene que ver con la integridad de las víctimas. Entonces, por más derechos de petición que de pronto yo también en su momento interpuse, me encontré con la realidad de que mucha de esa información es confidencial porque tiene que ver con la integridad, susceptibilidad, honra, buen nombre e intimidad de las víctimas. Por ejemplo, es mi caso. Hay información que sí es susceptible y que es confidencial, que no podemos obtener. Entonces, digamos que podemos interponer el derecho a petición claramente, pero en todo lo que tiene que ver con información que es, digamos, a viva voz pública, de la que todos nos podemos enterar. Pero sí, cuando ella menciona que de pronto se ha visto en ese escenario en el que siente que le han tomado el pelo, es completamente, digamos, aceptable y puede ser completamente procedente que en el derecho de petición le contesten que es información confidencial. Perfecto, doctora Liz. Por este lado no tenemos más preguntas. No sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta por enunciar. Bueno, también me están indicando aquí que la doctora Liz vuelva a estos conversatorios, entonces estaremos mirando qué otros temas podremos tocar con la doctora Liz. Ahí ya tiene sus fans. Lo otro es, me gustaría de pronto, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos queda 10 minuticos para que se nos acabe el tiempo, recordarles que los diferentes conversatorios, los panelistas nos han dejado todos los materiales, todas las presentaciones para las personas que estén interesados en esos materiales. Estos videos quedan grabados ahí en el Facebook de nuestra organización. Estamos también posteriormente mirando cómo dejamos esos materiales para que sean consultados en nuestra página web. Entonces, la idea es que ese material va a quedar aquí. La doctora Liz nos obsequia ese material para que quede de consulta para las personas que lo deseen. Podrían entrar a nuestra página web y ahí entraría en el tema de conversatorios y encontrarían pues estos materiales. Y las personas que, por ejemplo, Blancolina, que me decía que de pronto entró un poquito tarde al tema, al conversatorio, pues pueden volver a repetir este video y de pronto mirar el tema ya desde el inicio, desde el principio. Entonces, doctora Alice, no sé, no tenemos por ahora más preguntas. Parece que quedó muy claro el tema de derecho de petición y de tutelas, que es un inicio. Posteriormente, creo que tenemos un tema de diferencia de qué es una demanda y una denuncia para aclarar estos temas de legislación. Entonces, creo que habrá un próximo taller con la doctora Liz. Recordarles que el próximo taller es de legislación sobre negociación colectiva, entonces también va a estar interesante. Y recordarle pues a todos las personas que nos visitan, enviarnos los comentarios y enviarnos los temas que desean que toquemos aquí todos los jueves a las 4 de la tarde. Le doy el paso, no sé, al ingeniero Ricardo Ochoa, que también es una persona muy versátil en este tema de la parte jurídica. Entonces, no sé cómo vio el conversatorio el día de hoy y queremos también escucharlo. Oh, válido. Estuvo realmente, así ya me ubico acá con las cámaras. No, excelente, estuvo muy interesante, sobre todo la idea de nosotros como Atelca es que la gente tenga las herramientas para poder defender sus derechos constitucionales, sus derechos fundamentales, que fue lo que estuvo hablando la doctora durante toda esta tarde.
es importante pues no esperar pues a que pase mucho tiempo tampoco. Hay un tema también de temporalidad, creo que son como 6 meses después de que ha sucedido un hecho, y ese tipo de cosas son importantes al momento de colocar una tutela, y también tener en cuenta siempre lo que recomendaba la doctora Liz, me parece excelente, numerar cada una de las preguntas que ustedes van a hacer cuando hagan derechos de petición, dejar las preguntas realmente muy cerradas. En el caso de que me diga sí, entonces dígame por qué, o si me dice no, entonces dígame por qué, porque muchas veces las entidades nos han respondido solamente sí o no, y ya. Entonces con eso ya salvan su responsabilidad, y para nosotros pues es, digamos, ya con la experiencia que hemos adquirido, pues es importante siempre dejar, digamos, las preguntas bien específicas, y dejar pues también, en caso de que me vayan a responder sí, que quiero que me respondan, si me van a responder no, pues que quiero que me digan también. Eso pues digamos como para recomendar. Y no, finalmente pues agradecerles a todos porque estuvieron hoy conectados con nosotros. Esperamos que se conecten en 8 días. También la doctora le invitamos para que se conecte en 8 días, porque vamos a estar hablando del tema de negociación colectiva, todo el tema de los términos y demás. Entonces va a estar muy interesante porque pues hace parte de los derechos colectivos también. Muchas gracias a todos por estar conectados hoy. Gracias, Joanita, Camilo, doctora Liz, muy amables, y esperamos seguir en contacto todos estos días para continuar con los conversatorios atentos. Muchas gracias a ustedes. Espero claramente que haya sido de su completa utilidad. Las diapositivas pues son de su público conocimiento, son completamente de ustedes. Y bueno, una amiga más, en mis redes sociales aparezco como Liz Rosso. Si alguien de pronto necesita o le quedó alguna duda, presta estoy a sus comentarios, y muchas gracias por esta extraordinaria invitación, ingeniero Ricardo, ingeniero Camilo, Joanita, y a todas las personas que gestionaron este espacio. Bueno, entonces hemos culminado el día de hoy con este tema. Le agradecemos a la doctora Liz por habernos acompañado el día de hoy. Antes de despedirnos, damos los últimos saludos a Antonio González, Voces por Bogotá DC, que también le envía muchas saludos a la doctora Liz. Mauricio Cañón Guerrero, a Luis Fernando Gómez, a Giovanni Cruz Sánchez. Entonces, les agradecemos esa asistencia aquí en estos conversatorios, y los invitamos para el próximo jueves 4 de la tarde a mirar legislación en negociación colectiva, otro tema interesante para nosotros o para las personas que están en otras empresas o en otras organizaciones, pues para que de pronto este tema de legislación también les puede ayudar en sus intereses. Entonces, muchas gracias por la compañía y buena tarde para todos.